hemos aceptado esta entrevista con el doctor Mario Villanueva, que ya estará en nuestros estudios, y bueno, de paso agradecemos su presencia, para decirle, bueno, estamos aquí con este compromiso de darle réplicas si mi punto de vista no ha colmado las expectativas legales en el que usted ha practicado la defensa en cuanto a la vacancia planteada al alcalde de la provincia de Tampopata, profesor Alain Gallegos. Bueno, bienvenido y gracias por venir. Muchas gracias, muy amable señora Quirino Pinares, por permitirme, en primer lugar, ampliar un poco los conceptos referente a lo que hemos hecho en el Jurado Nacional de Elecciones. Le he escuchado, es muy importante su opinión, pero me gustaría hacer algunas precisiones referente a este caso emblemático en el departamento de Madre de Dios. Y digo así porque la autoridad, los funcionarios, la gente que llega a la cosa pública, a administrar la cosa pública en el país, en el departamento de Madre de Dios, debe respetar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, don Aquilino, son tres cosas. El Estado de Derecho es la legalidad, la legitimidad y la constitución. Es decir, el respeto a la ley más grande, el respeto a la ley más chiquita y el respeto a la Constitución, y sobre todo a la decisión de la gente que en su mayoría tiene una opinión favorable al gobernante. Entonces, estoy aquí para que usted me... Pero es una opinión de apoyo sesgado, motivado por un compromiso que tiene un vínculo laboral, porque no hay una posición firme. Hemos escuchado, después de la defensa que hizo allá en el jurado, lo han ninguneado, que usted no ha ganado a nadie, de que usted prácticamente es desconocido en este pueblo. ¿Qué profesión? Algunos de ellos hasta se mofaron así si realmente usted era abogado. Bueno, yo lo que tengo que decir a estas personas, y lo digo con mucho respeto, porque yo no podemos bajar el nivel en Madre de Dios. Tenemos que elevar la política, tenemos que elevar... tenemos que dar un ejemplo, ¿no?, a los jóvenes, a los niños. Tenemos que dar un mensaje a la comunidad. Mire, yo nací en Madre de Dios, yo tuve la suerte de viajar a Lima a los 18 años, estudié Derecho, concluí Derecho, estudié una maestría de Derecho Empresarial en la Universidad Nacional Federico Villarreal. También concluí el doctorado en Derecho en la misma universidad. Luego estudié otra maestría de docencia universitaria en la universidad más conocida como la Cantuta. Y también terminé el doctorado en la Cantuta en Ciencias de la Educación. Tenemos todo un background para ayudar a la gente y defender los derechos en Madre de Dios. Nos estamos enfrentando a jueces, a fiscales, a policías corruptos, nos enfrentamos a políticos corruptos. La decisión que ha tomado el alcalde ahora es una decisión muy corrupta. No solamente es esta, hay muchas decisiones corruptas que el alcalde está decidiendo, está tomando. Lo que nosotros solo hemos hecho es lo correcto. Como me dijo una señora en el aeropuerto cuando bajé el día domingo, y se sonríe porque viajamos de regreso juntamente con el alcalde, y me dijo: el alcalde que está esperando afuera. Y yo dije: señora, yo solamente estoy diciendo lo correcto. Y lo correcto es que... Su trabajo como abogado. Así es. Y lo correcto, señor Quirino, es que se tiene que respetar la ley. O sea, un Estado, somos una nación ya viable. Tenemos 120.000 millones de ahorros. Con Alan García tuvimos cero. Tenemos 126.000 millones de ahorros del Tesoro Público de todos los peruanos, y en inversión privada, en AFP, tenemos más de 6.000 millones. Somos una nación viable. Entonces, como estamos ya como ejemplo en la América Latina, y lamentablemente hemos tenido 5 años con piloto automático como Humala, el gran farsante Humala, porque así ahora lo entendemos, ¿no?, a la luz de todos los videos y las pruebas que están saliendo. Lo sabíamos antes, lo que pasa es que el pueblo recién lo está conociendo. Tenemos nosotros una tarea, el apostolado, de que la política tiene que ser servicio, de que la política tiene que ser un ejemplo para los jóvenes. O sea, no se puede entrar a la política a querer robar,
No se puede entrar a la política a solucionar tu problema personal y familiar. No se puede entrar a la política para poder hacer, por ejemplo, negocio y olvidarse de la gente. Yo les digo, en Madre de Dios, por ejemplo, están los invisibles, asentamientos humanos, niños, la gente drogadicta. Solo sirven para campaña electoral. Exactamente. Entonces, cuando los mototaxistas me visitaron, entonces y me mostraron una serie de documentos, lo evalué, y estoy convencido de que el alcalde ha incurrido en causal de vacancia, que se tipifica pues en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipales y 22, inciso 9. Pero es una causal indirecta. Es una causal muy que ha tenido mucha acogida ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y la ley dice de que los alcaldes no pueden contratar. Eso establece el artículo 63 de la ley. Correcto. Entonces, porque los alcaldes solamente pueden contratar en cuestiones laborales y cuando el Consejo Municipal lo autorice. Pero no pueden contratar, porque quienes contratan a nombre de la municipalidad son los funcionarios que están apoderados para eso. Claro, hacemos la aclaración a la opinión pública. El 99% de las decisiones que tiene un alcalde está supeditado a que el Consejo Municipal dé el visto bueno a través de una decisión en mayoría. Eso es correcto, porque el consejo es la máxima autoridad en la municipalidad. De hecho. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando yo decía ante el Jurado Nacional de Elecciones, el 5 de enero nosotros interpusimos una apelación. El 2 de diciembre del 2016, el Consejo se volvió a reunir en un segundo momento porque el jurado le ordenó que así sea, a través de una resolución, la 1155. Esa resolución le dice al jurado de que todo queda nulo, la anterior sesión, por supuesto, y le dice, ustedes tienen que reunirse de nuevo y emitir un nuevo acuerdo, de vacancia o no, pero basado en derecho. Ese es el punto que queremos explicar a la población, porque pareciera que la población no entiende y muchos abogados no entienden, porque creo que para ver este caso mínimo un abogado tiene que conocer la ley de procedimientos administrativos, la 27444, que es parte del derecho administrativo. Si un abogado no conoce ese campo, probablemente no se atrevería a incursionar en defensas de esta índole. Y bueno, no es que nos cause extrañeza, sino estamos viendo con creces, por ejemplo, en el jurado usted tuvo un planteamiento tácito. Lo único que tengo que decirle que dentro de las estrategias que usted tuvo, no se guardó un minuto para liquidar, como se dice, a los oponentes, ¿no? Sí, lo que pasa que son 5 minutos que te da el jurado para que puedas responder, pero también se ha visto que seccionalmente te dan algunos minutos. Yo esperaba tener... Eso ya es como parte de la réplica que le corresponde. Exactamente, entonces es una excepcionalidad. Por ejemplo, la réplica y dúplica no forma parte de los 5 minutos y eso está estipulado, ¿no? Así es. En toda la reglamentación y los debates hasta del Congreso. Entonces, pero el presidente me cortó, no importa, yo estoy contento porque hemos expuesto lo que debimos decir. Entonces, aunque llegaste a leer al final que retirara, por ejemplo, Mauricio Lobo, un término que sencillamente no era coherente para un abogado en ese momento. Sí, en estos tribunales importantes donde hay alfombra roja, hay que demostrar la elegancia y el nivel que uno tiene. Uno no puede ir a decir que eres falsario, que has mentido cuando no tienes pruebas. Entonces nosotros nos hemos sustentado en el expediente. Nosotros hemos demostrado de que, por ejemplo, el jurado ha pedido, ya en este segundo momento, 3 documentos. El jurado ha pedido, por ejemplo, el contrato celebrado con Óscar Javier Barra Pérez, que es el promotor de espectáculos del grupo Raza Negra, y dice el jurado, a efectos de establecer la participación de la entidad EDIP, o sea, de la Municipalidad Provincial de Tamaulipas, en dicho evento y las obligaciones que asumiría para la presentación en este citado hecho o concierto que se produjo el 19 de diciembre del 2015. Es el primer documento que pide. Si es que hay un acuerdo entre el señor Barra y el alcalde, porque de repente pudo haber un acuerdo, que sería interesante, de que el alcalde se ha puesto de acuerdo con un particular para que un porcentaje de la ganancia sea para los niños pobres de Puerto Maldonado, de Tambopata, para los
los de la tercera edad, etc. Por la forma de los hechos se puede presumir. Así es, pero nunca existió eso. Todo lo contrario. La teleología, la finalidad fue lucro, ganar dinero. El señor Barra ganó dinero y hay que averiguar si es que... Me está diciendo que el alcalde tenía pleno conocimiento del efecto colateral de este acto ilícito. Por supuesto, es evidente, porque, mire, en esta segunda instancia las cosas quedan mucho más claras, en este segundo momento, mejor dicho, porque el jurado pide este documento, dice, oye, pero ¿cómo es posible que el alcalde garantice un particular así de la nada y sin permiso, sin nada? Pero, un momentito, vamos a ver, dice el jurado. Primero, si hay contratos con Barra, de repente la municipalidad tiene un contrato y está ganando el 90% de esos ingresos. Y esas ganancias van a entrar a las arcas del municipio. Así es. En ese caso hubiera sido legal haber otorgado esta garantía nominal, pero tiene que ser con permiso de la municipalidad, del Consejo Provincial de Pampanga. El segundo documento que pide el Jurado Nacional de Elecciones es la documentación originada, dice, como consecuencia del trámite de la autorización municipal respectiva para dicho espectáculo. Es decir, el permiso que tiene que otorgar toda municipalidad para que alguien realice un espectáculo público. Señora Quirino, el primer documento no existe, el segundo documento tampoco existe, y le voy a explicar. Yo le envié una carta notarial al alcalde y al señor Barra para que me precisen estos documentos. El señor Barra nunca me contestó. Tengo la carta notarial diligenciada por la notaria García Medina con una foto de su casa y que esté en el expediente, y esa carta está como original en el expediente del Jurado Nacional de Elecciones. Y también envié una carta notarial al alcalde, en este caso al presidente del consejo, el que preside el consejo, que es el alcalde. Si tenían conocimiento. Entonces, si tenía conocimiento de qué, de el permiso. Deme copia certificada, felatada de todo el permiso, la autorización que usted le dio al señor Barra. El trámite regular administrativo sobre el caso. Correcto. Y me envían, me contestan 5 horas antes de la, no, 10 o 12 horas antes de la sesión que se produjo, que no lo vacaron al alcalde. Entonces, me enviaron varios documentos y en ese documento hay un permiso, un señor que dice, un funcionario que dice, se hizo la inspección, el otro dice que sí procede la autorización, esto que el otro. O sea, de oficio sacan documentos internos que parece que el alcalde le dijo, oye, mire, esta cuestión hay que armarla, ¿no? Pero le digo una cosa. Solo coadyuva esos documentos al tema principal. Sí, pero le digo lo siguiente. ¿A qué se le ve? Pero todo ese expediente que me envía el alcalde, no existe la solicitud del señor Barra. No existe el formato único de trámite del señor Barra. Qué terrible. Entonces es, como yo puse el ejemplo en el jurado, es como tener la resolución 1, 2, 3, la sentencia, y no existe una demanda del peticionante, del demandante. O sea, es un fraude, es un expediente creado. Cuando tocaba ese punto, los jurados se miraban entre sí. Así es. Se miraban entre sí. Así es. Bueno, Entonces, podemos ver a través de la ventana informativa del jurado que irradia a través del internet, ¿no? correcto. Entonces, puse ese ejemplo que era muy importante, emblemático para que puedan entender, porque tuve que hablar el lenguaje de jurista, de abogado, abogatil, para que los miembros, que todos son abogados, entiendan. Hay expediente, pero no hay demanda, señor. O sea, el secretario se puso de acuerdo con el juez se puso de acuerdo con el demandado, y apareció un expediente, pero resulta que el demandante nunca presentó nada. Es increíble. Esto es terrible. Esto es un caso que hay que estudiarnos en las universidades. Hay que llevar a OSCO, hay que llevar como jurisprudencia. ¿Cómo es posible que en una municipalidad provincial de Tambopata los funcionarios crean algo cuando nadie se los pidió? ¿Por qué hacen eso? Porque el jurado les exige, en su resolución 1155, en su considerando 20, inciso II, le pide ese documento. ¿Para qué? Para tener, y todavía le dice el jurado, para que ustedes puedan emitir una decisión basada en derecho. Pero hay un tercer documento que es, el jurado dice, también quiero saber la TUA. Si la TUA número 00013-2015 existe o no existe. ¿Qué contestó? Y por supuesto que existe, porque está en la SUNAT, y dentro de esa TUA, que es un documento único de trámite, que es un documento, que es el documento que se genera cuando uno trae un producto del extranjero,
Cuando uno ingresa un producto, pasa la frontera, se genera este documento que se llama Documento Único de Aduanas. Entonces, ¿por qué? Porque si no se generase este documento, estás cometiendo contrabando. Y al generarse este documento único de aduana, puede decir, ya paga impuestos, señor, usted ha ingresado productos que tiene que pagar impuestos. Señor, yo no debo pagar impuestos porque yo estoy de tránsito, estoy llevando al Perú y después me voy a Colombia. Ah, entonces usted tiene que garantizarme que eso está de tránsito. No, en este caso, los instrumentos, luces, aparatos de sonido, etcétera, parlantes del grupo Raza Negra ingresaron al Perú y tenían que volver al Brasil. Entonces, al ingresar se genera una obligación que se llama una obligación tributaria por $80.000. Así acotó aduanas. Acotó significa obligó, definió, delimitó que ese era el impuesto que tenían que pagar o por lo menos garantizar hasta que salgan esos bienes. Entonces, pregunta el jurado si existe la DUA, si existe la DUA. Y dentro de esa DUA, de ese documento, ese expediente DUA, Documento Único de Aduanas, existe justamente esta garantía nominal, este documento nominal, que es una fianza del alcalde que firma con su sello, con su firma, y autoriza, garantiza al señor Barra ante SUNAT esa obligación principal que se generó al ingresar esos productos, esos instrumentos del grupo Raza Negra. Entonces, está acreditado que ese documento que firma el alcalde es un contrato, está definido, demostrado, es contundente que así sea, aunque la defensa de la otra parte diga que no es así. Mire, señora Quirino, yo le voy a leer, aquí he traído yo unos libros, ¿no? He traído unos libros del gran maestro Max Arias Chereger PC, ¿no? Y un libro muy interesante que prácticamente es la columna vertebral del derecho de contratos, ¿no? Exégesis se llama, y es un análisis justamente de lo que es un contrato. Aquí en este libro se definen los contratos unilaterales, bilaterales. Hay contratos bilaterales, como por ejemplo la compraventa, donde usted firma y firma el comprador y el vendedor. Es un contrato de ida y vuelta. Pero también hay contratos unilaterales. Hay dos partes, pero solamente hay una sola prestación, la otra solamente acepta. Por ejemplo, la donación. La donación, por ejemplo, usted dona una casa y el otro, usted hace el contrato de donación, el otro solamente acepta. Lo puede aceptar de manera expresa con documento o lo puede aceptar de manera tácita, pero la donación está ahí. Usted al momento de que saca en el registro público esa ficha, usted ya es propietario. Entonces, así como la donación, así como el poder, que son actos unilaterales, la fianza también es un acto unilateral. Y aquí vamos a poner un ejemplo para entender un poquito. Quiero que me permita ir a una pausa, si no mis anunciantes me cuelgan, me demandan. Con mucho gusto. Y no va a faltar un abogado que quiera freírme en poco aceite. Así que volvemos en un instante porque estamos en un tema de aclaración técnica, tácita, referente a la vacancia del señor alcalde, que en este momento solo espera la dirimencia del Jurado Nacional de Elecciones vía resolución que deberemos conocer en estos días. Volvemos en un instante. Reiniciamos nuestra entrevista con el doctor Mario Villanueva, que está entre nosotros. Hay algo que para la opinión pública, bueno, yo he pasado por estas cosas, doctor, pero para la opinión pública quisiéramos un ejemplo un poco más real, para que pueda entender la magnitud de la responsabilidad que tiene el alcalde al haber incurrido en esta falta administrativa que es materia de vacancia y que colisiona con la ley orgánica de municipalidades. Con mucho gusto, Divino. Mire, decíamos que la fianza nominal es un contrato. ¿Cuál es la base legal de esta fianza nominal? Es el artículo 159 de la Ley General de Aduanas, que es el decreto legislativo 1053, que fue publicado el 27 de junio del 2008 en el diario El Peruano. Esta es la base fundamental para que Aduanas pueda haber aceptado una garantía. Una garantía es una fianza. Vamos a poner el ejemplo. La fianza es un contrato accesorio a uno principal.
No existirá un contrato accesorio si es que no hay uno principal. ¿Cuál es la obligación principal o el contrato principal en este? Vamos a poner un ejemplo. ¿Alguna vez usted ha sacado un crédito? ¿Alguna vez usted ha sacado una carta fianza? ¿Alguna vez usted ha sacado una carta fianza? Un crédito, usted ha sacado un préstamo en la caja o en el banco. Entonces, señor Aquilino Pinares se va a la caja y la caja le presta 50.000 soles. Esa relación entre usted y la caja se llama obligación principal, se llama contrato directa, se llama contrato mutuo o préstamo. Hay una obligación principal entre usted y la caja. Tiene que devolver los 50.000. Pero la caja quiere asegurarse. La caja quiere asegurarse, entonces le dice, señor Aquilino Pinares, usted tráigame un garante, un fiador, un afianzador. Entonces usted trae a Juan, su amigo, y le dice, hermano, tiene que usted firmarme un documento que se llama carta fianza o un pagaré. Porque estoy pidiendo $50.000 de préstamo. Correcto. Y en otras palabras, quiero que te hagas cargo de eso. Así es, si es que usted no paga. Claro. Si es que usted, el titular de la obligación, no paga, paga el garante. Entonces, el garante ingresa a garantizar. ¿Cómo se llama ese contrato? Se llama contrato de fianza. Y le garantiza a usted la obligación principal que tiene con la caja. Es el mismo caso que ha pasado. ¿Qué dice el artículo correspondiente del Código Civil? Vamos a leer brevemente el artículo 1868 del Código Civil. La fianza es un contrato típico, nominal. ¿Qué significa que sea típico, nominal? Que está descrito en el Código Civil. Porque hay contratos que no son típicos y no son nominales. Por ejemplo, el outsourcing. Por ejemplo, el underwriting. Por ejemplo, el joint venture, que son contratos modernos después de la caída del muro de Berlín, donde ha habido una economía de mercado y la globalización en el mundo. Pero hay contratos típicos, muy antiguos, como la compraventa, como la donación, como el arrendamiento, como la fianza, que voy a dar lectura del artículo 1868 del Código Civil. Dice, por la fianza, el fiador se obliga frente al acreedor a cumplir determinada prestación en garantía de una obligación ajena, si ésta no es cumplida por el deudor. Clarísimo, no puede haber más claridad en esto. Entonces, ¿qué ha pasado? Así como usted se fue al banco y se generó una obligación principal que tiene que devolver los 50.000 soles o dólares, y su amigo le ha garantizado a usted, si es que no paga, él paga. Sí o sí, porque ese contrato se llama de fianza. El contrato de su amigo es un documento que firma, que se llama fianza, que como decía, que puede ser un pagaré, que puede ser una letra, que puede ser una hipoteca, que está garantizando si que usted no paga. Entonces, es el mismo caso lo que ha pasado. El señor Barra, al traer a Raza Negra, al importar esos equipos, se ha generado una obligación de $80.000. Así lo dice SUNAT. Claro. Entonces, el contrato era entre Barra y Raza Negra, un contrato directo. Así es. Pero el fiador, para que este cometido pudiera funcionar como tal, era nada menos que el alcalde vía este contrato de fianza. Pero lo que aquí se genera es entre el señor Barra y SUNAT. Porque él, al traer los equipos de Raza Negra, le dice, oye, ¿quién es usted? Usted ha hecho un contrato con Raza Negra para traer música a Puerto Maldonado, al Perú. Entonces usted, al importar esos productos, se ha generado una obligación que se llama obligación tributaria. Esa es como el contrato entre usted y la caja, la obligación principal. Una obligación ineludible. Ineludible, porque es el derecho tributario, es el derecho público. Jus imperium, ¿no? Del Estado, que te impone. Entonces, como se ingresó estos instrumentos, se generó esa obligación acotada a $80.000 americanos. Entonces le dice, señor, la SUNAT le dice al señor Barra Pérez, vaya usted al banco y tráigame una carta fianza o garantíceme con sus bienes. Y así está tipificado justamente
en el artículo 159 de aduanas y en el artículo 13 del reglamento 065 de fecha del 5 de febrero del 2010, que reglamenta justamente este artículo 159 de la Ley General de Aduanas, donde hay 10 tipos de garantías, y lo voy a leer. La primera, garantía de carta fianza; la segunda, nota de crédito negociable; la tercera, póliza de caución; 4, el warrant; 5, el certificado bancario; 6, pagaré; 7, garantía mobiliaria; 8, hipoteca; 9, garantía en efectivo; y 10, la garantía nominal. Esto está demostrado, y esto lo sabe el jurado, porque lo hemos explicado. Entonces, como al importar estos productos se generó una obligación tributaria principal entre SUNAT y Barra, así como entre la caja y usted, y su amigo le garantiza, entra un tercero a garantizar en vez que el banco le garantice al señor Barra. Obviamente, seguramente habrá ido al banco y el banco le dice: muy bien, deposítame pues los $80.000 y yo te doy una carta fianza, y cuando recojas tu dinero me quedaré con $2.000, porque eres el negocio del banco, ¿no? Claro. Entonces, por la carta fianza. Pero el señor Barra seguramente no ha querido hacer eso y se va donde su amigo, porque alguien le dice: oye, quien te puede garantizar es el alcalde o el gobernador regional. Y eso lo dice el artículo 159. Así es, eso lo dice el artículo 159 de la Ley General de Aduanas, que los funcionarios del Estado que gozan de solvencia moral, ¿no?, entonces pueden garantizar con autorización de su colectivo, en este caso del Consejo Municipal. Entonces, pero siempre y cuando sea en beneficio de la comuna. Claro. Por ejemplo, importar maquinaria, por ejemplo, importar semillas, por ejemplo, importar productos en beneficio de los niños pobres, de los viejitos, para hacer carreteras, para hacer cosas de educación, etcétera, etcétera. Entonces, este tercero es evidente que no es el Estado. Entonces, exacto, debería ser así. Pero aquí entra Alain Gallegos garantizando a un particular sin permiso de la municipalidad, le garantiza. El Consejo Municipal. Así es, sin permiso del Consejo Provincial de Tambopata, que debió hacerlo, porque así lo dice el artículo 59 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Está dentro de las prerrogativas de funcionamiento que tiene como alcalde. Claro, pero no lo hace ocultamente, lo hace clandestinamente y garantiza ante SUNAT a través de un documento que se llama carta nominal. Y como hemos leído el artículo 1868, es un contrato de fianza afianzado la deuda principal, la obligación principal, que se llama la relación entre SUNAT y el señor Barra por $80.000 americanos. Así como su amigo le garantizó a usted, si que usted no pagaba la caja los $50.000. Entonces esto está clarísimo. Sí es un contrato, sin permiso del Consejo Provincial de Tambopata, sin que se informe al Consejo Provincial de Tambopata, de manera clandestina, se garantizó a un particular que ganó dinero. Eso es causal de vacancia, descrito en el artículo 22, inciso 9 y 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Eso está fuera de discusión. Además, sabemos que es amigo del alcalde, el señor Barra, y hay conflicto de intereses. Y no se benefició a la comuna, que es otra de las causales que y esto seguro ni el alcalde, porque a ese espectáculo no han ido la cantidad de personas que debían llegar. Ellos calculaban siquiera 2.000 personas, no fueron ni 700 personas. Efectivamente. Solo el regidor Berríos ha ido con 10 personas para que entren gratuito, por supuesto se lo rechazaron. Bueno, el señor Berríos hace cada cosa, ¿no? Ya sabemos. Entonces, pero esa es la realidad, ese es el hecho, la premisa fundamental por lo que el alcalde tiene que ser vacado. Y el artículo 63 y 22 dicen eso, ¿no?, de que cuando alguien hace contrato en contra, sin permiso del consejo, es vacado. Es vacado. Yo quiero apartarme un 5 de este tema, doctor, pero luego de anunciar a nuestros anunciantes, retomamos nuestra entrevista con el doctor Mario Villanueva. Hay inquietudes tal vez análogos al caso. La sorpresa que tengo, doctor, es esto: el documento, la resolución de esta carta fianza no lo han hecho fuera del municipio, lo han hecho dentro del municipio, y debe estar involucrado el gerente municipal, que es un abogado, el asesor jurídico, que es otro abogado. Mínimo esos 2 abogados le han hecho la resolución, el proyecto, todo eso al alcalde. En el hipotético caso,
nos ponemos, doctor Villanueva, usted sería el abogado de cabecera del señor alcalde, y el alcalde le dice, mire doctor, quiero hacer una gauchada a un amigo, hay esto, y quiero hacer este documento. ¿Qué le diría usted? De ninguna manera debería hacer eso. ¿Por qué? Porque está colisionando con la Ley Orgánica de Municipalidades, el artículo 63 y 22, inciso 9. Pero además, yo le di una repregunta al alcalde. ¿Usted quiere ayudar a la comuna? ¿Usted quiere ayudar a los niños pobres? ¿Quiere ayudar a los viejitos? ¿Quiere ayudar a hacer pistas, veredas, etcétera? Entonces, podemos hacer un convenio con el señor Barra para que nosotros nos beneficiemos. Y hubiésemos hecho un contrato donde la municipalidad se beneficiaba con más del 50% de los ingresos, pero además hubiésemos pedido permiso al Consejo Municipal para que ese acuerdo, ese contrato que hemos generado con el señor Barra lo apruebe. Y tenga validez. Y tenga validez, pero no solamente eso, lo hubiésemos pasado a asesoría legal para que dé su opinión legal, es decir, para que nos avale jurídicamente. Pero aquí se presume que el asesor legal es el que ha proyectado este documento como fianza. No es otra persona, esto no se lo han hecho en la calle, han hecho dentro del municipio. Si fuese así, eso es muy, pero muy grave, señor Aquilino. Mire, cuando uno estudia derecho penal, uno estudia la teoría del delito y la participación en esa teoría. Y existen los autores y los partícipes. Hay autor directo, hay coautor y hay autor mediato. Y los partícipes, que son distintos a los autores, son los cómplices y los instigadores. Eso hay que explicar brevemente. El autor directo es el que, por ejemplo, saca la pistola y dispara, el que viola, el que firma la garantía nominal directamente. Claro. Entonces, el coautor es el que conjuntamente hace con el que le induce. Entonces, ese tamaño. Ese es otro tema. Ahorita entramos en eso. Ese es el partícipe. Correcto. Entonces, y el autor mediato, el que utiliza un medio para lograr el delito, esos son los autores. Y los partícipes, que es el cómplice y el instigador. ¿Cuál es la diferencia de un autor y de un partícipe? Que el autor tiene el dominio del hecho y el partícipe no. ¿Qué significa el dominio del hecho? Que el autor sabe el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, para qué del delito. En cambio, el partícipe no. Al partícipe le dice, oye, vamos a asaltar un banco, sube. Pero, ¿qué hay que hacer? Sube nomás, tú vas a apoyar. Ese viene a ser el cómplice, ¿no? El campana, por ejemplo. Claro. Y el instigador es aquel que te convence y te dice, te pone el dolo en la cabeza para que cometas el delito. Si fuese así, que el gerente municipal o el asesor lo hayan convencido al alcalde y le han dicho, no pasa nada, lo han inducido a cometer ese delito, el alcalde se ha convertido en autor y el gerente y el asesor se habrían convertido en instigadores o cómplices que ayudaron al alcalde en esta participación. Atención, Consejo Municipal, atención, regidores, ustedes, a los abogados probables que hayan participado en este affaire, ustedes tranquilamente lo pueden denunciar por responsabilidad de función, porque ellos también coadyuvaron a que el señor alcalde, en su inocencia administrativa, haya incurrido en una falta tan infantil que estaba en boca y en mano de los abogados que lo asesoran. Así es, que yo tengo entendido, antes más que ahora, el alcalde preguntaba todo. Porque el alcalde cuando llega como entrar a un callejón sin salida, es decir, no sabía de dónde estaba parado. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde estaba parado? ¿Dónde estaba la puerta? La primera pregunta puntual. Exactamente. Entonces lo digo con mucho respeto porque el alcalde, ahora que ha aprendido un poco de administración pública, sé que camina con el pecho ungido, hay que ser humildes. Mientras uno aprende más, hay que ser más humilde, más sencillo. No hay como la grandeza humana que nos enseñó Jesús. Jesús era o es hasta ahora el ejemplo paradigmático de lo que hay que seguir. Su humildad lo engrandecía. Entonces, su humildad lo volvía gigantesco. Entonces, y el alcalde ahora, cuando entra como dice Mao Zedong, de ningún sitio, en ninguna parte. Entonces eso dice Mao en uno de sus videos sobre la revolución, de ningún sitio. O sea, ¿cómo vas a hacer la revolución
si estás caminando de ningún sitio a ninguna parte. Entonces eso decía Mao Zedong. Entonces, este alcalde, nuestro alcalde, lamentablemente, llega con pocos conocimientos jurídicos, con pocos conocimientos administrativos y pocos conocimientos de lo que es la economía. Casi todos llegan con ese lado. Es verdad. Por eso que debería haber una escuela de alcaldes y de presidentes regionales y de presidentes de la República, pero una escuela basada no solamente en estos tópicos de administración, de economía, de gestión pública, sino de entender qué cosas son los valores. Los valores, es decir, que nos enseña la filosofía y nos enseña lo trascendente que es la vida, ¿no? Es decir, la vida encima de la libertad y la libertad encima de la decencia y la decencia encima de lo correcto, y así hay una escala de valores. Entonces, cuando el alcalde llega, estaba desubicado y preguntaba más. Y no se olvide que esto es del 2015, hace 2 años, cuando el alcalde recién ingresó. Entonces preguntaba más, y obviamente quien le dijo si esto estaba bien o mal era su asesor. El gerente municipal. Era el gerente municipal, eran esos 12 abogados que salieron hace poquito de la universidad, y con mucho respeto les digo que salen del cascaroncito, así como los pollitos que recién están saliendo, y ya les dan responsabilidad. Cuando primero hay que foguearlos a estos polluelitos, con todo respeto lo digo, señor Aquilino. Gracias, es una alusión también, sí, que la tomo con cariño. Usted tiene una experiencia vasta, ¿ya? Usted tiene una experiencia vasta y lo está haciendo magistralmente como comunicador social, y considero que usted ya es periodista, porque tiene el background de la vida y de la experiencia. Entonces, estos abogados, les digo con todo respeto, que deben foguearse primero en la defensa, en la asesoría. Primero debieron entrar ahí como funcionarios de segundo, de tercer nivel, aprender, pero de arranque le mandaron a ser gerentes, subgerentes, y los abogados pues estaban un poco complicados porque tenían que aprender. No se olvide que la universidad solamente es un marco teórico. Y el derecho administrativo es amplio. Así es. Entonces, y este marco teórico uno lo tiene que contrastar con la realidad. Es decir, la experiencia, que es la madre de la ciencia. Entonces, y si no tienes experiencia en gestión pública, en derecho administrativo, como usted lo llama muy bien, el derecho administrativo es el derecho del Estado, es lo que se regula en el Estado, en los 3 niveles, en el nivel... Y el espíritu del derecho es lo que conocemos nosotros, la cosa transparente, firme, correcto, a su lugar. Correcto. Mire, ya que usted toca este tema, cómo tumbar abajo la corrupción, tenemos hipótesis de trabajo y tesis que estamos formulando sobre cómo debemos nosotros tumbar la corrupción en el país. Es fácil tumbar la corrupción, no es difícil. La gente dice que es difícil. No, señor, sí es fácil, pero debemos tomar decisiones políticas. Por ejemplo, el tiempo nos ha prácticamente cocinado. Sobre ese tema de cómo tumbar la corrupción, yo le invito a un programa a posteriori. Con mucho gusto. Que es un tema que de veras está en boga. ¿Qué hacemos con la corrupción? Con mucho gusto. Finalmente, una pregunta puntual. ¿Usted tiene fe en que la defensa que hizo usted surtirá efecto? Por supuesto, estamos serenos, tranquilos, estamos muy pálidos pero serenos. Muy optimistas, pálido no, porque me dicen que soy un poquito colorado. Entonces, estamos muy serenos, muy tranquilos, estamos contentos. Hemos revisado la defensa que hemos hecho precisiones y estamos convencidos, pero no solamente hemos dicho, sino también lo hemos puesto por escrito, y eso es lo que más va a tomar en cuenta el jurado. Nuestro texto escrito, el contenido de la apelación y estas 2 cartas notariales que prueban de que no había permiso, que no había contrato con barra, y que la carta nominal definitivamente sí es un contrato que va a surtir un efecto, y esperemos, no ojalá, sino oh Jehová, que esto salga así positivamente y que el alcalde se vaya a su casa y que entre un nuevo alcalde que respete la ley, la legalidad, la constitucionalidad, y demos ejemplo en Madre de Dios de que aquí sí se pueden hacer las cosas mejor. Yo le agradezco bastante por esta visita, espero tenerlo en un próximo programa. Hay temas que en la administración pública hay que tocarlos con pinza y con conocimiento. Así que Diálogo con Aquilino llegó a la parte final de su emisión. Será hasta el día de mañana, Dios mediante.